Bienvenidos a la reunión Vida y Ministerio para esta semana. Para empezar la reunión queremos hacerlo entonando una canción de alabanza a Jehová y la canción va a ser la número 135 que lleva el título Jehová te pide, sé sabio, hijo mío. Y a continuación haremos una oración de agradecimiento a Jehová. Pues, ¿qué programa tenemos preparado para esta semana? Pues en esta semana vamos a aprender lo importante que es posicionarse ante Jehová. Y lo veremos en el ejemplo de los israelitas, como ellos dejaron a un lado a Jehová y se posicionaron a favor, como veremos, o se dejaron llevar por la influencia de las moabitas. Pero también veremos en contraste el buen ejemplo de Fineas, como él fue decisivo en su postura a favor de Jehová. Veremos aplicaciones prácticas, veremos lecciones para nuestro vivir diario y de seguro va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros. Así que vamos a dar comienzo a la primera sección de la reunión, que es Tesoros de la Biblia. La primera asignación lleva el título ¿Puede una persona marcar la diferencia? Estará a cargo de nuestro hermano Juan José Fiol. ¿Ha tenido la oportunidad alguna vez de ir al mar o a un río con una caña de pescar? Los buenos pescadores conocen los lugares donde están los peces que están buscando. De hecho, conocen muy bien el cebo ideal o la carnada apropiada para cierto tipo de pez. Entonces cogen el anzuelo, meten la carnada, lanzan el sedal y esperan con paciencia. Este ejemplo o esta ilustración aparece en nuestro libro Continúe en el amor de Dios. Pero ¿por qué estamos hablando de pescadores, carnada o cebo y de anzuelos? Pues recordemos lo que vimos la semana pasada. Poco antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas acamparon en la llanura de Moab. Entonces el rey de Moab, que tenía terror a los israelitas, le ofreció muchísimo dinero a un hombre llamado Balaam para que maldijera a Israel. Pero como sabemos, aquella maldición acabó siendo una bendición. De hecho, Jehová no permitió que se maldijera a su pueblo.
Pero al final, como veremos más adelante en el capítulo 31 de Números, Balaam ideó un plan para que los israelitas pecaran contra Jehová y entonces fuera Jehová mismo quien los maldijera. ¿Qué hizo? Pues Balaam escogió con cuidado la carnada, el cebo. Envió a unas jóvenes moabitas al campamento de los israelitas para que sedujeran a los hombres. Leamos exactamente lo que ocurrió leyéndolo en la Biblia en Números capítulo 25. Leamos los versículos 1 y 2. Buscamos Números 25, versículos 1 y 2. Allí dice: cuando Israel estaba viviendo en Sittim, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. ¿Ven lo que ocurrió? Las mujeres moabitas sedujeron a los israelitas y ellos tuvieron relaciones sexuales con ellas, pero además participaron en ritos de adoración falsa. Como vemos, ellos se tragaron el anzuelo, cayeron en la trampa, pero aquello fue el principio de un verdadero desastre. ¿Qué más ocurrió? Pues sigamos la lectura en los versículos 3 al 5. Números 25, 3 al 5. Dice: de modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor, y Jehová se enojó con Israel. Jehová le dijo a Moisés: toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día, para que Jehová deje de estar furioso con Israel. Entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel: que cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la adoración del Baal de Peor. ¿Cómo fue posible que aquellos hombres cedieran a la tentación de tener relaciones sexuales con las moabitas e incluso que llegaran a participar de adoración a Baal? Bueno, está claro que aquellos hombres fueron extremadamente egoístas. Solo pensaron en su propio placer. Por eso a Jehová no le faltaron razones para estar muy enojado con ellos. Al pensar solo en sus deseos sexuales y al ceder a la idolatría, los israelitas demostraron que se habían olvidado por completo de todo lo que Jehová había hecho por ellos. Tenían, de hecho, muchas razones para permanecer leales a Dios. ¿Qué razones tenían? Pues recordemos, Jehová los había liberado de la esclavitud en Egipto, los había alimentado en el desierto y los había llevado sanos y salvos a la entrada de la tierra prometida. Pero aún así se dejaron seducir por la inmoralidad y la idolatría. ¿Hay alguna lección que podamos aprender los cristianos hoy? Pues leamos la advertencia del apóstol Pablo refiriéndose a este relato que acabamos de leer y que podemos hallar en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Busquemos en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Leamos esta advertencia. Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos que tuvieron relaciones sexuales inmorales, de modo que murieron 23.000 de ellos en un solo día. Aunque es muy probable que pensemos que jamás participaríamos en adoración falsa o en idolatría, las palabras de Pablo dejan muy claro que podríamos ceder con más facilidad a cometer inmoralidad sexual. Esta es la razón por la que todos los años muchas personas son expulsadas de la congregación cristiana. Y es que Jehová espera que todos sus siervos seamos personas santas, apartadas de este mundo sucio e inmoral. Recordemos que en su momento nos dedicamos a Jehová y decidimos vivir de acuerdo con las elevadas normas morales de Dios. Tampoco seamos olvidadizos como aquellos israelitas. No olvidemos cómo Jehová ya nos ha sacado de la esclavitud de la religión falsa. También recordemos que nos ha estado alimentando en sentido espiritual desde que somos sus siervos y además nos ha llevado sanos y salvos a las puertas del nuevo mundo. Como leíamos antes, en el caso de los israelitas, su ingratitud y su infidelidad hizo que Jehová se enojara muchísimo con ellos. Nosotros no queremos que nos pase eso, porque Jehová no tolera la falta de lealtad. Pero veamos hasta dónde llegó el descaro de algunos individuos. Leamos en el capítulo 25 de nuevo, los versículos 6 al 11.
Números 25, versículos 6 al 11. Dice: pero justo en ese momento apareció un israelita con una madianita y la llevaba a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Los que murieron por el azote fueron 24.000. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos. Por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. No fueron unos pocos. Jehová ejecutó a miles de israelitas, pero gracias a la acción decidida y valiente de un solo hombre, de Fineás, la situación no fue aún más grave. Lo que hizo Fineás sirvió para que se detuviera el azote o el castigo de Jehová. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Fineás? Pues pongamos la imagen que tenemos en la guía. Los jóvenes cristianos, como hizo Fineás, son diferentes al resto de los jóvenes. No se dejan seducir por la presión del mundo ni por las enseñanzas y filosofías mentirosas del sistema de Satanás. Como vemos en la imagen, esta joven presenta delante de toda la clase la verdad sobre la creación y usa el folleto El origen de la vida, 5 cuestiones dignas de análisis. Así son nuestros jóvenes. Ellos no tienen ningún temor a identificarse como testigos de Jehová. No dudan en defender la verdad en los centros educativos. Ellos, sin estar presentes sus papás, igual que Fineás, se ponen de parte de Jehová. Y con su ejemplo pueden ayudar a sus compañeros de clase a conocer y a servir a Jehová. Pero todos los cristianos, no solamente los jóvenes, tenemos que ser leales. ¿Se nos ocurre alguna ocasión en la que tengamos que ponernos claramente de parte de Jehová? Por ejemplo, no queremos que nuestro silencio nos haga cómplices de un error. Fineás no se quedó con los brazos cruzados, sino que actuó inmediatamente poniéndose de parte de Jehová. Nosotros debemos hacer lo mismo, por ejemplo, cuando sabemos que alguien ha cometido un pecado grave. No podemos quedarnos callados y ser cómplices del pecado. Tenemos que advertir del mal camino a nuestro hermano y, si es necesario, también informarlo a los ancianos de la congregación. ¿Por qué? Porque queremos ser como Fineás y ser leales a Jehová y a sus normas. Si así lo hacemos, evitaremos que Jehová esté enojado con nosotros. Por eso es bueno que de vez en cuando nos hagamos la pregunta que aparece al final de este artículo. Allí dice: ¿en qué ocasiones necesito valor para ser diferente? Por lo tanto, al igual que Fineás y que nuestros jóvenes cristianos, no tengamos miedo de ser diferentes a la mayoría. Pongámonos siempre de parte de Jehová y seamos leales a Él en todas las cosas. Pues damos muchas gracias a nuestro hermano Fiol por la excelente asignación y sobre todo cómo mostrar la aplicación práctica, la importancia de mostrar valor y tomar una decisión a favor de Jehová. Pues a continuación queremos dar paso a la siguiente asignación, que son Busquemos perlas escondidas. También invitamos a todos los presentes a que podáis participar mediante vuestros comentarios. Estará a cargo de nuestro hermano Benjamín Tay. Para empezar el análisis de las perlas escondidas de esta semana, vamos a empezar leyendo Números capítulo 26 y versículos 55 y 56. Hermana Vázquez. Pero la tierra debe repartirse por sorteo. Ellos deben recibir su herencia de acuerdo con los nombres de las tribus de sus padres. Cada herencia se determinará por sorteo y se repartirá entre los grupos más grandes y los más pequeños. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta: ¿por qué la forma en la que Jehová repartió la tierra entre las tribus de Israel demostró que Él es sabio? Hermano Calvo. Pues en el libro Perspicacia se mencionan 2 razones principales.
Y la primera es que se hizo por sorteo, pero porque Jehová lo quiso. Entonces, cuando todos sabían que se había hecho por la voluntad de Jehová, pues se evitaron los recelos, las disputas y cualquier otro problema que pudiera haber. Así es, muy bien. Hermano Delgado. También demostró que Jehová es sabio porque él no se basó en una política igualitaria para todos o de exploración o lucros para sacar más productos de la tierra, pero se basó en amor, justicia, pensó en las personas, sus necesidades. Así la distribución no fue igual por tribu, pero fue justa. Muy bien, así es. Hermano García. Sí, siguiendo con el comentario del hermano Delgado, pues vemos aquí lo imparcial que es Jehová, ¿no? Cuando hace algo, porque este segundo criterio estaba basado en el tamaño de la tribu. Si era más grande, pues más le tocaba; si era más pequeñita, pues menos le tocaba. Así que todos tenían acorde con lo grande que era la familia. Así es, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Fiol. En el capítulo 26 y el versículo 9 dice que Datán y Abirán se enfrentaron a Moisés. Una de las razones por la que pudo suceder eso es que en el campamento israelita la familia de los coatitas acampaba en el lado sur del tabernáculo, igual que los rubenitas, a donde pertenecían Datán y Abirán. Y es posible que la tienda de Coré estuviera cerca de las tiendas de Datán y Abirán, así que puede que las críticas de Coré contra Moisés influyeran en ellos. Y eso nos enseña que debemos escoger muy bien nuestras compañías, incluso dentro de la congregación, porque las personas con las que pasamos nuestro tiempo van a influir en nosotros para bien o para mal. Muy bien, muchas gracias. Hermana Salado. Números 26:11 nos dice que los hijos de Coré no murieron junto con los que se rebelaron, y es que su lealtad a Jehová fue lo que les salvó la vida. Seguramente pues no fue una situación difícil para ellos por el vínculo familiar que tenían y la influencia que su padre ejercía al ser un hombre pues muy respetado entre el campamento. ¿Qué aprendemos? Pues que no debemos actuar condicionados por lo que hagan otros, ya sean familiares o hermanos con mucha experiencia y privilegios. Debemos tomar nuestras propias decisiones basadas en nuestra propia conciencia entrenada con principios bíblicos. Así es, muchas gracias. Hermana García. Lo que hizo Fineas tuvo un resultado de que Jehová hizo un pacto de paz con él y sus descendientes. Esto me enseña que se menciona en Números 25, 11 al 13, me enseña que las bendiciones por ser leales no solo es para uno mismo, sino también para los que nos rodean. En el caso de Eleazar y Fineas y sus descendientes, significó que fueron más divisiones cuando se dividieron las divisiones del sacerdocio. O sea que vemos que es muy importante ser leales y que ayudaremos a lo mejor incluso a otros. Muy bien. Hermano Oyes, Guillermo. Leemos en Números 25:9 cómo cayeron 24.000 personas por el azote. Seguro que no todos los israelitas que pecaron en aquella ocasión tenían la intención de cometer apostasía o eran rebeldes convencidos. Pero gran parte del problema, según nos muestra la película Ejemplos amonestadores, bien pudo ser la curiosidad. Y es que la curiosidad está detrás de muchos pecados graves. Como remedio para esta tenemos que usar la imaginación para pensar en las consecuencias de lo que hacemos y también meditar en ejemplos del pasado como este que nos ayudan a no meternos en problemas. Muchas gracias. Hermana Sánchez, Sonia. En número 26:51 dice que Jehová manda que se haga un nuevo censo para saber cuántos israelitas habían. ¿Eso quiere decir que Jehová no sabía cuántos israelitas había? Pues no, sí que lo sabía, pero quería que lo conocieran, ¿no? Pues hoy día también Jehová conoce cuántos hermanos somos en las congregaciones, cuántas horas de predicación se hace, pero sin embargo quiere que se haga un registro y eso lo hace para que, bueno, pues que seamos organizadores y también porque nos anima nuestro servicio. Muy bien. Hermana Tei. Otra aplicación del capítulo 26, versículo 11, en la que los hijos de
Coré no se pusieron de parte de su padre en esta rebelión, no hay duda de que se sentirían avergonzados por su comportamiento. De la misma manera, muchos jóvenes cristianos de la actualidad han demostrado su integridad a Jehová manteniéndose fieles, a pesar de que sus padres hayan abandonado su organización. Podemos estar seguros de que, al igual que a los hijos de Coré, Jehová los bendice por ello. Muy bien. Hermano Román, Alberto. Sí, también en cuanto a este censo que aparece en el capítulo 26 nos hace tener una idea del tamaño del pueblo de Israel y nos hace reflexionar en que no habrían sobrevivido sin la dirección y la guía de Jehová. Lo mismo sucede en la actualidad. Estamos en los últimos días, son días peligrosos y Jehová también nos guía y nos ayuda para que podamos estar fuertes en sentido espiritual. Así es. Hermano Vázquez. Y en el capítulo 25, versículo 14, dice quién fue al que Fineas atravesó con su lanza, ¿no? Al Zinri, dice. Y este no era un israelita cualquiera, ¿no? Porque dice que era alguien importante, su padre era uno de los líderes de la tribu, pero en cambio Fineas era muy joven para aquel entonces y alguien poco conocido, poco popular. Pero el amor que demostró por Jehová y su deseo por mantener limpio a su pueblo le motivó a actuar, ¿no? Y es un excelente ejemplo, porque actualmente hay muchísimos jóvenes en las congregaciones que también hacen esto, ¿no? Que se oponen con valentía a la presión de otros jóvenes y que no se dejan intimidar. Así es, muy bien. Hermana Delgado. Jehová dice que ningún israelita desobediente iba a ver la tierra prometida. El resultado del censo en números 26, 64 y 65 muestra que los propósitos de Jehová siempre se cumplen. Aumenta mi fe en la promesa de Jehová para el futuro cuando Él dice que ninguna persona que hace lo que es malo va a vivir para siempre. No tengo dudas que pronto Jehová cumplirá también esta promesa y su nombre será santificado para siempre. Y eso me hace muy feliz. Así es, y a nosotros también. Hermano García. En números 26, 61 dice Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego no autorizado, ¿no? Delante de Jehová. Así que esto me recuerda que si tenemos un puesto de responsabilidad en la organización o en la congregación, pues la importancia de seguir al pie de la letra las instrucciones de parte de Jehová, ¿no? Y no limitarnos en el ejercicio de nuestra autoridad, o tampoco tomarnos libertades que no nos competen a nosotros, ¿no? Ya que eso tristemente podría hacernos perder el favor de Jehová, nuestro mejor amigo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo Yes. Y las diferencias entre Fineas y Zimri también enseñan lecciones en la familia, porque los dos eran hijos de personas que tenían responsabilidad en el pueblo de Israel, pero las diferencias de sus actos pues se vieron muy claramente en aquel tiempo. En la actualidad, criarse en un hogar cristiano es un regalo y es un privilegio, y por eso los padres tienen que asegurarse de que sus hijos lleguen a amar y tener una amistad estrecha con Jehová. Muy bien. Hermano Sánchez. El caso de Zimri también nos recuerda pues que él, como jefe de la casa de los simeonitas, en algún momento fue temeroso de Jehová, confiable, y también pues odiaba cosas que Jehová odia, pero no se cuidó, su relación con Jehová no se cuidó y llegó a cometer pues este pecado tan grave. Pues hacemos bien también en nosotros en ver cómo está nuestra relación con Jehová y cuidarla en todo momento, para que siempre esté bien atendida. Así es. Hermana Vázquez. También la forma de reaccionar de Fineas nos demuestra lo importante que es tener nuestra conciencia muy bien entrenada, porque como se ve en el capítulo 25, el versículo 7, él actuó de inmediato, no dudó en ningún momento y tomó una decisión tajante. Y muchas veces en la vida el dudar o no es lo que marca la diferencia entre pecar o seguir al lado de Jehová. Así es, muchas gracias. Pues agradecemos a todos la buena preparación y también participación. Pues agradecemos mucho a nuestro hermano Tei por la excelente asignación y, por supuesto, a todos los buenos y excelentes comentarios que han contribuido a sacar perlas que aparentemente estaban escondidas, pero estaban ahí y se ha extraído para beneficio de cada uno de nosotros. Pues a continuación pasamos a la última asignación de esta sección Tesoros de la Biblia, que es la lectura de la Biblia. La lectura se encuentra en Números, el capítulo 25 y los versículos del 1 al 18, y el lector será nuestro hermano Guillermo Oyés. Cuando Israel estaba viviendo en Sittim, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses,
y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor, y Jehová se enojó con Israel. Jehová le dijo a Moisés: «Toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día, para que Jehová deje de estar furioso con Israel». Entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel: «Que cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la adoración del Baal de Peor». Pero, justo en ese momento, apareció un israelita con una madianita, y la llevaba a donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Los que murieron por el azote fueron 24.000. Entonces Jehová le dijo a Moisés: «Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos. Por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. Así que dile que hago un pacto de paz con él. Y será un pacto para un sacerdocio permanente, para él y sus descendientes, porque él no toleró que su Dios tuviera ningún rival e hizo expiación por el pueblo de Israel». A propósito, el hombre israelita al que mataron con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, un jefe de la casa paterna de los simeonitas. Y la mujer madianita a la que mataron se llamaba Cozbi, hija de Zur. Este era el líder de los clanes de una casa paterna de Madián. Más tarde, Jehová le dijo a Moisés: «Ataquen a los madianitas y acaben con ellos, porque los estuvieron atacando con sus astutos engaños cuando ocurrió lo de Peor y lo de Cozbi, la hija de un jefe de Madián, la hermana de ellos a la que mataron en el día del azote relacionado con lo de Peor». Pues agradecemos mucho la lectura de nuestro hermano Yes. Ha sido una lectura sentida y dándole significado al contenido de la lectura. De hecho, he podido notar que hacías ademanes, quiere decir que entendías y le daba mayor sentido a la lectura, e incluso de vez en cuando contactaba visualmente con el auditorio. El punto que tenías para trabajar, o la lección que estaba asignado para esta lectura, era modular la voz. Como sabemos, hay varias formas de hacerlo, que puede ser variando el volumen, variando el ritmo o incluso el tono. Pero es muy interesante que el folleto maestro menciona, con relación a variar el volumen, que normalmente se utiliza variar el volumen cuando uno quiere hacer una declaración firme, algo bastante importante, ¿no? Menciona que varía el volumen cuando lea una sentencia divina. Y si miramos en la lectura, por ejemplo, en el versículo 3 menciona que Jehová se enojó mucho por lo que vio, y entonces en el versículo 4 da una declaración, una sentencia divina. Y es cuando dice: «Toma los cabecillas y cuélgalos», y ahí notamos que diste bastante énfasis, elevaste el volumen, demostrando que Jehová en realidad estaba enojado por el resultado de lo que estaba sucediendo, ¿no? Así has hecho una lectura excelente, has aplicado muy bien los consejos de la lección número 10. Te damos muchas gracias. Pues a continuación entramos en la siguiente sección de la reunión, que es Seamos mejores maestros. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos en nuestro ministerio, cómo hacer una primera introducción, cómo hacer una revisita y qué destacar. Pues queremos dar paso a la primera conversación, que se sacarán de ideas para conversar, y las hermanas que han preparado esta asignación es la hermana Beatriz Tei junto con Nieves Vázquez. Hola Nieves, te he dejado el pan en la puerta. Ay, muchísimas gracias. Un placer. Cualquier cosa que necesites estamos arriba y espero que os mejoréis. Oye, he visto que sois creyentes. Sí, muy creyentes. Toda la familia, además, ¿eh?
Me imagino que me lo dices por todas las cosas que has visto amontonadas en la puerta, ¿verdad? Sí. Mira, es que ya estamos empezando a preparar las procesiones de la Semana Santa del año que viene, así que me han dejado cositas para ir arreglando, los trajes para coserlos, por eso lo tengo todo fuera. ¿Cuánto trabajo? Sí, muchísimo, pero nos encanta hacerlo. Entiendo. Es la época del año en la que nos acordamos más de Jesús y es bonito recordar qué dijo e hizo, aunque hay muchas opiniones diferentes sobre quién fue él. Un simple hombre bueno, el Hijo de Dios, Dios. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues que es Dios, nuestro Señor. Pues yo pensaba eso mismo, pero me sorprendió ver lo que dice la Biblia sobre él. ¿Tienes Biblia? Sí, sí que tengo, pero si te digo la verdad, es que ahora mismo no sé dónde está. No te preocupes. Mira, te mando este enlace y así la puedes ver online. A mí me resulta muy útil tenerla así. Anda. Vale, arriba verás un icono de un libro abierto. Sí. Esa es la Biblia. Y el texto es el de Mateo, capítulo 16 y versículo 16. Cuando lo tengas, me lo dices. A ver. Ya lo tengo. Estupendo. ¿A qué ha sido fácil? Sí, muy sencillo. Pues si quieres lo puedes leer. Vale. Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Te has fijado qué dice la Biblia sobre quién fue Jesús? Sí, dice que era el Hijo de Dios, pero ¿cómo pudo Dios tener un hijo? Claro, eso mismo me pregunté yo. ¿Y por qué tuvo que morir si era el Hijo de Dios? La verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Verdad? Pues mañana te llamo después de dejarte el pan en la puerta y te puedo mostrar en la Biblia lo que dice sobre esto. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que sí tengo mucha curiosidad y gracias por el pan. Un placer. Pues agradecemos mucho a las hermanas, a Tei y a la hermana Vázquez por la excelente demostración. Es diferentes formas en que podemos dar testimonio, también debido a situaciones actuales, que nos ayuda a aprovechar las oportunidades para dar una buena conversación. La lección que tenías para tener en mente o que estaba asignado aquí en el programa es la número 1, que tiene que ver con introducciones, hacer una buena introducción. Puesto que la conversación ha durado apenas 3 minutos, pues evidentemente la introducción tiene que ser muy breve y tiene que captar la atención. Entonces en la introducción, pues claro, le dejaste el pan, pero enseguida lo enlazaste porque notaste que había cosas que demostraba que era creyente. Entonces enseguida le lanzaste una pregunta. Le dijiste que muchas personas tienen diferentes opiniones en cuanto a Jesucristo. ¿Usted qué opina o qué piensas? Entonces eso ya permitió enlazar con una pequeña conversación, ¿no? Así que vemos que es muy importante las introducciones, debe captar la atención y debe enfatizar que es una idea importante que se quiere analizar, ¿no? Y es así como lo has hecho. Muchas gracias, ¿eh? Pues a continuación vamos a dar paso a la revisita, cómo queremos despertar interés en una primera conversación. En la revisita también se va a utilizar las ideas para conversar, incluso se hará uso y análisis de un vídeo. Estará a cargo de nuestras hermanas Line García y Luisa Márquez. Hola, prima, ¿qué tal estás? ¿Cómo han ido estos días? Pues muy bien, gracias. Justo acabo de llegar del trabajo y estoy aquí sentadita un rato descansando. ¿Tú qué tal? Ay, yo también bien, muchas gracias. Sí, es que eso sienta súper bien después de un día largo. Yo llegué también hace un ratito. Oye, Luisa, disfruté mucho la conversación que tuvimos hace unos días acerca de quién era Jesús y como prometí, te llamo para hablar de la pregunta que dejamos pendiente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Qué opinas tú? Bueno, prima, tú sabes que yo no soy muy religiosa, pero siempre he escuchado que Jesús murió por nuestros pecados. Muy buena respuesta. Quería enseñarte un texto que explica un poquito esto. Es en Mateo 20:28. Te lo leo yo, ¿vale? Y así vemos qué dice. Muy bien. Dice, eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Aquí en el texto habla de el Hijo del Hombre o Jesús. ¿Notaste para qué vino? Pues creo que la última frase que me has leído decía que para dar su vida como rescate a cambio de muchos, ¿no? ¿Algo así? Perfecto, esa es la respuesta. Y la palabra rescate, ¿en qué te hace pensar?
Pues me hace pensar en rehenes y alguien que tiene que pagar un dinero o, como hemos dicho, un rescate para poder liberarlos. Es cierto. Entonces, para el rehén, como tú dices, un rescate es muy importante, ¿verdad? Puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. Quería enseñarte un vídeo que justamente se titula ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Y ese explica un poquito, ahonda un poco más en este tema del rescate. Y quiero que veamos un poquito y nos notemos un ejemplo que se usa para explicar cómo es que Jesús pudo ser un rescate para muchos. Mira, te voy a compartir pantalla. Vale, de acuerdo. ¿Qué te pareció el vídeo? Pues prima, muy interesante, además creo que lo explica muy bien. Me alegra. ¿Y notaste el ejemplo que se usó para explicar que Jesús fue un rescate para muchos? Pues sí, hablaba acerca del director de una fábrica que se vuelve corrupto y entonces ahora arruina la empresa y entonces una persona buena se compadece de los obreros, paga las deudas de este hombre y rescata a todos, o sea que los ayuda a todos. Claro que algo así es lo que hizo Jesús, ¿no? Correcto, eso mismo fue. Como decía, él pagó la deuda del pecado. O sea, que es un regalo, ¿verdad? ¿Cómo te hace sentir esto? Saber que Jehová y Jesús hicieron esto por nosotros. Pues pienso que algo así no lo hace cualquiera. Así que considero que es un buen regalo. Sí, la verdad que sí, es un muy buen regalo y uno se siente agradecido, ¿no es cierto? Claro. La próxima vez, ¿qué te parece cuando te llamen unos días? Podemos hablar un poquito de cómo agradecer este sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Vale, de acuerdo, pero espero tu llamada. Perfecto, nos vemos en unos días. Que vaya bien la semana. Chao. Chao. Pues agradecemos también la excelente asignación de nuestra hermana García y también nuestra hermana Márquez. Han hecho una interesante demostración de lo que es una revisita, demostrando interés personal y cómo cultivar el interés. Precisamente en relación con eso, la lección que estaba asignada para esta asignación era la número 3, que tiene que ver con hacer preguntas. Las preguntas son muy importantes para saber la opinión de la otra persona, incluso destacarle ciertos puntos interesantes. Y eso es lo que has estado haciendo. Es interesante que el folleto maestro menciona, hay un par de recuadros que dice: después de leer un texto bíblico, haga preguntas para destacar la idea clave. Y eso fue lo que hiciste, ¿no? Entonces, se leyó un texto bíblico y después hiciste preguntas de opinión para que ella pudiera sacar sus propias conclusiones o informar de sus propias conclusiones. Incluso mencioné: pídele a la persona que le dé su opinión sobre el tema, escúchela con atención, sea observador, para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. Y durante todo el hilo de esta asignación has estado haciendo preguntas para conocer su opinión y para ver qué es lo que piensa de la conversación que se estaba manteniendo. Sí, hemos visto que las preguntas son muy importantes en nuestra predicación. Y te damos muchas gracias por la excelente asignación. Pues ahora a continuación pasamos a la última parte de esta sección de Seamos Mejores Maestros. Es el discurso que está basado en la Atalaya del 2004, 1 de abril, la página 29. El título es ¿Por qué Números 25:9 y 1 Corintios 10:8 usan cantidades diferentes? Y estará a cargo de nuestro hermano Ricardo Márquez. ¿Por qué en la carta a los Corintios y en el libro de Números se dan cantidades diferentes? ¿Se debe a una contradicción? ¿Qué os parece si analizamos a mayor profundidad los relatos? Empecemos con 1 Corintios 10:8. Ahí nos dice, 1 Corintios 10:8. Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos que tuvieron relaciones sexuales inmorales, de modo que murieron, nota la cantidad, 23.000 de ellos en un solo día. Pero fijaros en otro relato, en Números 25:9. Números 25:9 dice, los que murieron por el azote fueron 24.000.
¿A qué se debe que se den dos cantidades diferentes? ¿Hay una contradicción? De ninguna manera. En realidad, hay varias razones o explicaciones convincentes. La primera y la más sencilla es que en realidad la cantidad exacta de los que fallecieron, pues es una cantidad que está entre los 23.000 y los 24.000, de forma que los escritores bíblicos simplemente redondearon hacia arriba o hacia abajo. Qué sencillo. Otra explicación. En 1 Corintios 10:8, el apóstol Pablo mencionó que habían fallecido 23.000, pero en realidad esta cantidad es una cantidad parcial, porque solo habla de un grupo, aquellos que fueron ejecutados por Jehová. Sin embargo, en el relato de Números se habla de una cantidad total, porque se está hablando de otro grupo, aquellos que fueron ejecutados por los jueces. De forma que da una cantidad total porque suma ambos grupos, los 23.000 ejecutados directamente por Jehová y los 1.000 que fueron ejecutados por los jueces. Nos dan un total de 24.000. Así vemos como la Biblia pues no contiene relatos que se contradicen, sino que en realidad son relatos que se complementan y hay completa armonía. Sin embargo, no solamente aprendemos matemáticas, sino hay lecciones muy importantes y valiosas. Por ejemplo, el que una cantidad tan elevada de siervos de Dios cayeran en un solo día nos enseñan que la inmoralidad sexual es una trampa muy efectiva en manos de Satanás. Y en el mundo que nos rodea, obsesionado por el sexo, pues es una trampa de la que tenemos que tener mucho cuidado. El que cayeran principales, personas con responsabilidad, que debían haber dado el ejemplo, pero que ellos mismos sucumbieron a actos inmorales, a idolatría, o fueron tolerantes. ¿Esto qué nos enseña? Que aunque en la actualidad tengamos privilegios especiales, cierta responsabilidad en la organización de Jehová, tenemos que cuidarnos mucho porque también podemos caer. Dice que se vincularon a Baal. ¿Por qué era tan peligroso? Esto significa pues que se habían apegado a Baal y siervos de Dios que se habían dedicado a Jehová y que tenían algo muy valioso, una amistad con Jehová, la rompieron porque se vincularon con Baal de Peor. El libro de Oseas menciona que practicaron algo y llamaron algo que era repugnante para Jehová. Así que alguien que está dedicado a Dios, que tiene algo muy valioso que es la amistad con Jehová, y que llegue a ser algo repugnante a los ojos de Jehová, meditar en esta terrible transformación nos va a disuadir de caer en la inmoralidad. También podemos mencionar que en el libro de Deuteronomio dice que Jehová ejecutó a todo hombre que anduvo tras Baal. ¿Esto qué significa? Pues que no podemos burlarnos de Jehová y pensar que podemos practicar la inmoralidad y que Jehová no lo va a ver o que no vamos a sufrir las consecuencias. Sin embargo, qué buen ejemplo nos pusieron los jueces. Ellos se mantuvieron fieles, pero aparte colaboraron en mantener limpio el pueblo de Jehová. ¿Qué podemos decir en conclusión? Pues que en la Biblia, en los relatos, no hay contradicciones, sino que los relatos se complementan y nos muestra que la Biblia es confiable y un libro que tiene perfecta armonía, pero que además está repleto de ejemplos que nos ayudan a cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra preciosa amistad con Jehová. Pues agradecemos también la asignación que nuestro hermano Ricardo ha presentado. Lo ha expuesto de una forma bastante sencilla y precisamente eso es lo que en esta asignación está asignado la lección número 17, que tiene que ver con explicar las cosas con sencillez, ¿no? Menciona el folleto maestro que es importante estar bien preparado, saber el contenido para poder explicarlo si es posible con sus propias palabras. Y es así como lo has hecho. Y claro, eso hace que al utilizar nuestras propias palabras, pues que utilicemos términos más sencillos, que sean cortitos y fáciles de entender. Lo has hecho excelentemente. Y es interesante porque también menciona el folleto Maestros, que no es necesario añadir detalles adicionales a los que ya tenían la información. Nos ha gustado especialmente que no solamente te has limitado a responder
a la pregunta que era el título de la asignación, sino que además has mostrado una aplicación práctica. ¿Qué lecciones, qué aprendemos de la respuesta que se ha dado a esa pregunta, ¿no? Así te damos muchas gracias por la forma en que has desarrollado esta asignación. Pues entramos ahora en la última sección de nuestra reunión, que es nuestra vida cristiana, y para ello vamos a cantar una canción, que es la canción número 28, que lleva el título ¿Cómo hacernos amigos de Jehová? Pues entramos en la sección Nuestra vida cristiana y para ello la primera asignación es un análisis con el auditorio, incluyendo un vídeo. El título que se va a considerar es Escoja bien a sus amigos y estará a cargo nuestro hermano José García. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ¿qué muestran estas dos frases célebres? Pues dos verdades fundamentales. La primera, que quien tiene un buen amigo tiene un precioso regalo, una bendición. Y número dos, que nuestros amigos tienen una influencia, un impacto en nuestras vidas. Dicho de otro modo, como los humanos somos influenciables, al final acabamos siendo como nuestros amigos. Es por ello que es importante elegir bien. Por ello, el título de la consideración que tendremos con vuestra ayuda, con el auditorio, pues es escoja, no de cualquier manera, sino escoja bien a sus amigos. Aprendemos mucho de un ejemplo del pasado, un ejemplo amonestador. Era cuando los israelitas acampaban en la tierra de Moab, en las llanuras. Aquí empezaron a tener una amistad con las moabitas. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo les influenciaron? Podéis comentar. Hermana Nieves Vázquez. Llegaron a cometer pecados muy graves delante de Jehová y las consecuencias fueron terribles, porque Números 25:9 explica que 24.000 personas fueron ejecutadas por Jehová. Así es, muy bien. Por ello, hoy en día vivimos rodeados de compañeros de trabajo, familiares y conocidos que tampoco sirven a Jehová. Una cosa es vivir rodeados y otra tenerlos como amigos. Es por ello que la pregunta que aparece impresa dice ¿qué nos enseña este relato de la Biblia
sobre los peligros de tener amistades con estas personas? Pues veamos un vídeo titulado Ejemplos amonestadores para nuestros días y luego podréis comentar con las preguntas impresas. ¡Huye en terror, ejército cananeo! A ver si no eres tú quien huyes cuando veas a un cananeo de verdad, Sabdi. Eso jamás sucederá, Bila. Ante nosotros caerán todos los enemigos de Israel. Amén. Amín, ¿qué piensas de las mujeres? ¿Qué mujeres? Las moabitas. De seguro has oído hablar de ellas. Bueno, yo he escuchado que en las pasadas noches algunas mujeres se acercaron al campamento, pero yo no he visto nada. Bueno, nosotros tampoco, pero hay interesantes rumores. ¿Qué dicen esos rumores? Pues que son hermosas, que no son como nuestras mujeres acostumbradas a vivir en el desierto. Estas mujeres son más refinadas y muy simpáticas. ¿Por qué creen que ellas vienen solas, mientras que los hombres no se acercan? Amín, esa pregunta demuestra lo poco que sabes de las mujeres. Es obvio. Todo el mundo sabe que vencimos a los amorreos, a pesar de que su ejército era muy superior al nuestro. Sehón y Og eran reyes poderosos. Sin embargo, los derrotamos fácilmente. Los cananeos nos tienen pánico. Para mí, que estas mujeres sienten curiosidad. Quieren conocer hombres de verdad, fuertes, valientes, animosos. Es decir, hombres como nosotros. Pero Sabdi, fue Jehová quien nos dio la victoria. Tal vez. Pero nosotros fuimos quienes luchamos. Somos invencibles. Mira, que por ahí viene tu primo Simri. Dicen que él ha hablado con las mujeres extranjeras. Simri, que tengan paz, hermanos míos. Paz, mi hermano. Hola, Simri. Estábamos hablando sobre las moabitas. Me han dicho que las conoces. Cuéntanos de ellas. Con que les interesan nuestras vecinas. ¿Cuánto me darán a cambio por esta información? Dinos, Simri. Te lo daremos todo. Nuestras posesiones más valiosas. Ah, ya sé. ¿Qué hay de 2 tazas de maná? Quédate con tu asqueroso pan. ¿Qué quieren saber? Todo. ¿Son bonitas? Bueno, ¿qué les diré? Si es que vamos a entrar en una tierra que emana leche y miel, esta será la primera vez que probamos la miel. Algunas personas en el campamento dicen que estas mujeres tienen malas intenciones. Los que dicen tales cosas están tan ciegos como un camello en una tormenta de arena. Moab es hermana de nuestra nación. Los moabitas descienden de la familia de Abraham, igual que nosotros. Podemos aprender de ellos. Háblanos de las mujeres. Pero Simri, no adoran a Jehová. ¿Acaso se oponen a nuestra adoración? No, son tolerantes y razonables. Respetan a nuestro pueblo y nuestra religión. ¿No deberíamos nosotros ser también tolerantes y razonables con ellos? Han demostrado que quieren ayudarnos. No nos han dado pan y agua, a diferencia de las otras naciones que se negaron a hacerlo. Bueno, en realidad nos lo han vendido. Eso es hacer negocio, no ayudar. Háblanos de las mujeres. Eso no importa. El caso es que nos han proporcionado pan y agua, lo que demuestra que se interesan por nuestro bienestar. Quizás Jehová quiere que trabajemos con ellos. Los ayudamos y ellos nos ayudan. Voy a decirte algo. Si rechazamos su amistad, los perjudicados seremos nosotros. ¿Saben? He visto cómo viven. ¿Has visto? ¿Has estado en su ciudad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me llevó Cosby, una madianita. Su padre es un hombre importante, un cabeza de tribu, igual que el mío. Espérate. ¿Mujeres madianitas están viniendo al campamento también? Los moabitas y los madianitas son amigos. ¿Has estado con una madianita? ¿Y qué? ¿No se casó Moisés con una madianita, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián? Dinos de la ciudad moabita. ¿Qué viste? Hermanos míos, ellos sí que saben vivir bien y disfrutar de la vida. Tienen comida y vino y música y lujo. Oh, me imagino que así debió vivir nuestro pueblo en Egipto. No me sorprende que nuestros abuelos despreciaran el maná, ese asqueroso pan que hemos tenido que comer todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no me acompañan a donde los moabitas y vean lo que les digo con sus propios ojos? Son hospitalarios y serán bienvenidos.
No creo que sea prudente mezclarse con ellos. Fineás y los maestros de Israel... No me hables de Fineás. Solo porque su padre Eleazar es el nuevo sumo sacerdote, cree que puede dársela de príncipe. Somos una nueva generación. Y yo, por mi parte, no voy a desperdiciar mi vida como lo hicieron nuestros padres. ¿Qué quieres decir? Mira, nuestros abuelos escucharon a Moisés y a Aarón. ¿Cuál fue el resultado? Cambiaron el lujo de Egipto por una vida llena de privaciones en el desierto. Y en el desierto murieron. Aarón está muerto y pronto lo estará Moisés. Yo quiero algo mejor de la vida y lo quiero ya. Yo también. Yo también. Seamos buenos vecinos. Un momento. Nuestros antepasados se rebelaron contra Jehová. Por eso murieron en el desierto. Zimri, ¿crees tú de verdad que es una buena idea relacionarse con estas personas que no adoran al Dios verdadero? Es que no tienes nada en la cabeza. ¿Cómo puede alguien con tan pocos sesos ser primo mío? Contéstame esto. ¿Le dijo Jehová a Moisés que fuera a expulsar a los moabitas de delante de nosotros? No. ¿Le dijo que fuera a expulsar a los madianitas? Supongo que no. Los pueblos que han de ser expulsados son los amorreos, los cananeos, los heveos, los pericitas... Me sentía tan confuso. Lo que dijo Zimri sobre los moabitas parecía lógico entonces. No a los moabitas ni a los madianitas. Tú dices que Fineás habla en contra de Moab, ese tonto intolerante. Ve y pregúntale, ¿por qué le dijo Jehová a Moisés específicamente que no debíamos atacar a los moabitas, si es que son tan malvados y peligrosos que no podemos relacionarnos con ellos? Pregúntale eso a tu buen amigo Fineás. No lo sé. Quizás tengas razón. Y él parecía tan seguro de sí mismo, como si tuviera todas las respuestas. Pero su actitud me molestaba. Mostraba tal resentimiento y arrogancia. Yo sabía que él no esperaba realmente que acudiera Fineás. Pero eso fue precisamente lo que decidí hacer. Buscar su ayuda fue una de las mejores decisiones que he tomado, pues probablemente me salvó la vida. Con permiso, Fineás, ¿pudiera hablar contigo? Por supuesto, joven. Por favor, siéntate. ¿Cómo te llamas? Soy Jamín, de la tribu de Simeón. Jamín, me alegro de conocerte. ¿Te encuentras bien? Sí, aunque un poco confuso. Como eres maestro y sacerdote de Israel, pensé que podrías ayudarme. Dime, ¿qué te preocupa? Bueno, he estado pensando, ¿qué opinas de los moabitas? ¿Qué quieres decir? He estado pensando en la razón por la cual Jehová le dijo a Moisés que no debíamos luchar contra ellos. ¿Crees que Dios quiere que seamos sus amigos? Jehová le dijo a Moisés que no deberíamos hacer la guerra a Moab, es cierto. Pero también explicó por qué. Y es que Dios les ha asignado parte de la tierra como herencia, y por lo tanto no debemos quitársela. Ahora bien, no dijo nada en cuanto a tener amistad con ellos. Pero, ¿estaría mal el hacerlo? Creo que tú sabes la respuesta a eso, Jamín. ¿Adoran ellos al Dios verdadero? No, tienen su propia forma de adoración. ¿Rigen sus vidas por las elevadas normas de la ley que recibimos hace 40 años? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que Jehová quiere que seamos sus amigos? Bueno, quizás podemos aprender algo de ellos. Quizás nos pueden ayudar de alguna manera. Quizás también podemos ayudarles a conocer a Jehová. Hay que esperar y ver la dirección que dará Jehová, Jamín. No obstante, debemos ser cuidadosos en cuanto a los amigos que escogemos. Es cierto que Moab no es una de las naciones contra las que se nos ha dicho que debemos luchar, pero los moabitas adoran a Baal, el mismo Dios de los cananeos. Jehová nos ha advertido claramente que si buscamos la amistad de los habitantes de esta tierra, corremos el riesgo que nos corrompa su adoración falsa. Pues hemos disfrutado de un buen vídeo, recordatorios, amonestaciones que sin duda nos van a ayudar, ¿verdad? Os animamos a, ya que esto solo es un fragmento del vídeo, a analizar el vídeo completo en cualquier momento que podáis, quizás en una adoración en familia o en otro momento. Pues la pregunta dice,
¿Qué opinión equivocada le expresaron Zimri y otros a Jamín? Hermana Fiol. Pues lo que demostraron por sus comentarios es que despreciaban las cosas espirituales y pensaban que la relación con los moabitas pues les iba a beneficiar. Así es, muy bien, muy bien. Hermano Oyes. Y lo cierto es que el Zimri del vídeo sabía ser persuasivo, intentaba convencer a Jamín de que podían aprender de ellos, de que eran una nación tolerante y que entonces lo razonable era que ellos fueran tolerantes también. Muy bien, La segunda pregunta dice, ¿cómo ayudó Fineas a Jamín a ver las cosas de la manera correcta? Hermano Calvo. Pues le hizo preguntas para que pensara en cuál era la forma de pensar de Jehová. Así que le planteó, por ejemplo, qué actitudes y qué prácticas tenían sus habitantes vecinos y lo que esto podría conllevarles, ¿no? Y que esperara un poco hasta ver qué es lo que quería Jehová y no él mismo, ¿no? Así es, Por eso ahora en nuestros días, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre ser amable con alguien que no adora a Jehová y ser su amigo? ¿Cuál es la diferencia? Hermana Sánchez. Pues ser amable es comportarse con los demás de una manera prudente, de una manera afectuosa o cordial, y una amistad implica un intimar con otra persona, y ese intimar se hace pues por medio de pasar tiempo con ella y por sentimientos que se puedan compartir. Perfecto, Por eso ahora pasamos a otro ámbito. La siguiente pregunta dice, ¿por qué debemos escoger bien a nuestros amigos incluso dentro de la congregación? ¿Por qué? Hermano Raúl. Martín. El que haya alguien en la congregación no significa que tenga una estrecha relación con Jehová. Por eso hemos de elegir bien cuáles queremos que sean nuestros amigos. Si algunos como el ejemplo que veíamos en el vídeo de personas que piensan en cómo piensa Jehová, o si personas que intentan basarse o buscar normas o leyes para poder escurrir algunas de sus decisiones. Queremos pensar siempre y basarnos en principios bíblicos. Así es, La última pregunta, ¿por qué debemos evitar estar en grupos de chat donde hay personas desconocidas? ¿Por qué? Hermano Oyes. Porque lo más probable es que estemos enfrentándonos en esa ocasión a un problema en el que nos estamos metiendo en un peligro innecesario, y que si realmente tenemos claro que solo queremos ser amigos de aquellos que son amigos de Dios, pues no estaremos en compañía de personas que no conocemos. Así es, Pues queridos hermanos, muchas gracias a todos por vuestra participación, y si elegimos bien, si elegimos a los que sirven a Dios, pues tendremos un tesoro, un valioso regalo. Y si andamos con personas maduras en sentido espiritual, los que sirven plenamente a Jehová, pues estos influirán para bien en nuestras vidas, para que podamos seguir manteniendo nuestra amistad con nuestro mejor amigo, Jehová Dios. Pues agradecemos también, hermano García, por la presentación de este vídeo que nos enfatiza la importancia de escoger bien nuestras amistades porque puede afectar nuestra relación con Jehová. Pues a continuación pasamos a la última parte de esta reunión, que es el estudio bíblico de congregación. Como sabéis, en esta semana vamos a entrar en una nueva sección, que es el capítulo 8, y vamos a analizar los párrafos 1 a 7 y se incluirá un vídeo de introducción. Y estará a cargo de nuestro hermano Rubén Vázquez y del lector será J.P. Delgado. Bienvenidos a esta última parte de la reunión de entre semana. Hoy en el estudio bíblico de congregación comenzamos una nueva sección titulada Jehová promete reunir a su pueblo. El texto que sirve de base es Ezequiel 20, versículo 41, donde el propio Jehová hace esa promesa a su pueblo, reunirlos de vuelta de entre las naciones. En la página de introducción de esta sección, la número 3, en la página 83, también nos recuerda la idea principal de los capítulos que estarán bajo esta sección. Esta es las profecías de Ezequiel y la restauración de la adoración pura. Hoy nuestro lector será el hermano Delgado, así que le pedimos por favor que lea el párrafo de introducción de esta sección número 3. Cuando tú quieras, JP. La nación de Israel está destrozada. La apostasía ha hecho pedazos su unidad. Están sufriendo las consecuencias de sus actos. Habían contaminado la adoración pura y despreciado el nombre de Dios.
En medio de esa situación desesperada, Jehová hizo que Ezequiel proclamara una serie de profecías que ofrecen esperanza. Con impactantes ejemplos e impresionantes visiones, Jehová no solo anima a los cautivos de Israel, sino también a todos los que esperan con ansias ver la restauración de la adoración pura. Pues muchísimas gracias. Después de esta breve introducción de lo que analizaremos en los próximos 7 capítulos, la sección más larga de este libro y la que más se centra y analiza las profecías del libro bíblico de Ezequiel, con sus impresionantes visiones e impactantes ejemplos, de los que seguro que vamos a disfrutar y aprender mucho y que contribuirá y que nos motivará a darle a Jehová la adoración que se merece, la adoración pura. Pues damos comienzo al análisis del capítulo 8, titulado Pondré sobre ellas a un solo pastor, y que está basado en las palabras de Ezequiel 34, versículo 23. Hoy analizaremos los primeros 7 párrafos juntos, pero antes de pasar a considerarlos, veamos juntos el vídeo que nos sirve de introducción al capítulo. Israel está destrozado, la apostasía ha hecho pedazos su unidad. Contaminaron la adoración pura y despreciaron el nombre de Dios y ahora están sufriendo las consecuencias. En esa situación desesperada, Jehová hizo que Ezequiel proclamara una serie de profecías que dan esperanza. La sección 3 del libro Adoración Pura habla de estas profecías. El título de la sección es Jehová promete reunir a su pueblo, y está basado en Ezequiel 20:41. Las profecías mesiánicas son uno de los aspectos más fascinantes del propósito de Jehová. Son la base de nuestra esperanza y el elemento principal del capítulo 8, que se titula Pondré sobre ellas a un solo pastor. Ese título está basado en Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Pondré sobre ellas a un solo pastor, mi siervo David, y él las alimentará. Él mismo las alimentará y será su pastor. Al estudiar este capítulo, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué podemos aprender del enigma de las grandes águilas? ¿Cómo puede aumentar nuestra confianza en el Rey del Reino? Leer las profecías de Ezequiel sobre el Mesías. ¿Y qué puede hacer usted para promover la paz y la unidad del paraíso espiritual? Fíjese bien en las imágenes y en el texto que las acompaña, y lea todas las notas. Estas herramientas le ayudarán a entender mucho mejor las profecías de este capítulo. Cuanto mejor entienda esta información, más resuelto estará usted a darle a Jehová adoración pura. Precioso vídeo que nos da un avance de lo que aprenderemos en este capítulo 8 y de las lecciones que extraeremos del libro profético de Ezequiel relacionadas con la restauración de la adoración pura y de las 4 profecías sobre el Mesías y su cumplimiento en Cristo, como la idea principal de este capítulo. Y de las 3 preguntas que planteaba el hermano Sanderson en el vídeo de introducción, en el estudio de hoy daremos respuesta a la primera de ellas. ¿Cómo podemos aprender o qué podemos aprender del enigma de las grandes águilas? Damos paso a la lectura, si os parece, de los 3 primeros párrafos, así que cuando quieras, hermano Delgado. Es el 6º año de exilio para el profeta. Ezequiel sigue a cientos de kilómetros de su muy querida tierra natal. Y cuando piensa en lo mal que la gobiernan los reyes de Judá, la tristeza lo ahoga. Además, ya ha visto pasar a muchos reyes por el poder. Cuando Ezequiel nació, el fiel rey Josías estaba hacia la mitad de su reinado. Ezequiel debió haberse puesto muy feliz al enterarse de la campaña que Josías había liderado para acabar con los ídolos y restaurar la adoración pura en Judá. Pero la intensa labor de Josías no tuvo efectos permanentes, ya que la mayoría de los reyes que vinieron después de él fueron unos idólatras.
No es de extrañar que con unos gobernantes tan malos, la nación se hundiera cada vez más en el lodo, en una degradación moral y espiritual aún mayor. ¿Estaba todo perdido? De ninguna manera. Había esperanza. Jehová inspiró a su fiel profeta a escribir una profecía sobre el Mesías, el futuro rey y pastor que logrará la restauración permanente de la adoración pura y que cuidará con ternura a las ovejas de Jehová. En realidad, esa es la primera de varias profecías mesiánicas que Ezequiel registró. Es muy importante que las estudiemos con atención, pues su cumplimiento tiene que ver con nuestra esperanza de vivir para siempre. Aquí analizaremos 4 profecías del libro de Ezequiel que hablan sobre el Mesías. Pues hacemos la primera pregunta para estos 3 párrafos. ¿Por qué está tan triste Ezequiel y qué describe ahora bajo inspiración divina? Hermano Jacob, hermano Sánchez, por favor. Pues Ezequiel está ya en su 6º año en el exilio y ve que la nación judía cada vez espiritualmente está cada vez peor. Los reyes que la están gestionando pues están muy alejados de Jehová y eso le pone muy triste. Muchísimas gracias. Estupendo. Hermano Martín, Raúl. Sí, en vez de imitar a su padre Josías, los reyes que vienen después, Jehoacaz, Joaquín y Sedequías, lo que hacen es separarse completamente de la adoración a Jehová. Y lo que hacen es pues empezar a hacer todas las cosas que hacía la nación antes de Josías, volver a adorar ídolos, y eso sin duda que debió de poner muy triste a Ezequiel. Muy bien, estupendo. Hermano García, Pepe. Sí, intentamos ponernos en la piel de este profeta, pues podemos entender por qué fue tan frustrante, ¿no? Porque después de tantos consejos, tantas sugerencias de su parte y ver que la cosa no cambiaba y que solo había ido a peor, pues sin duda que fue devastador para él, ¿no? Muy bien, eso es. Bueno, Román, Albert. Y por eso tuvo que ser muy animador para él el escribir la profecía acerca del Mesías, un rey que realmente lo haría a la manera de Jehová y que obtendrían todos una bendición por ello. Perfecto, muchísimas gracias. Y como se destaca también, ¿por qué es importante para nosotros estudiar entonces en profundidad estas profecías? Hermano Fiol, Juanjo. Porque lo que vamos a aprender va a significar o tiene un significado para nosotros porque tenemos la expectativa de vivir para siempre en el nuevo mundo que Jehová nos promete. Muy bien, estupendo. Pues entramos en el primer subtítulo. Un brote tierno se convierte en un cedro majestuoso. Y para ello leemos el siguiente párrafo, el 4. Cuando quieras, JP. Alrededor del año 612 antes de nuestra era, Ezequiel recibió las palabras de Jehová y anunció una profecía que muestra la magnitud del gobierno del Mesías y la necesidad de confiar en su reino. Jehová le pidió a Ezequiel que, antes de anunciar esa profecía, les contara a los demás desterrados un enigma profético que ponía de manifiesto la infidelidad de los gobernantes de Judá y destacaba que hacía falta un gobernante justo, el Mesías. Estupendo. Pues 2 preguntas para este párrafo 4. Parte A, ¿qué profecía anunció Ezequiel? Hermana Diana, hermana Martín. Ezequiel anunció una profecía que muestra la magnitud del gobierno del Mesías y la necesidad de confiar en su reino. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y la siguiente parte, la parte B. ¿Qué tenía que contar Ezequiel antes de anunciar esa profecía? Hermano Román, Pablo. Sí, como dice Ezequiel, capítulo 17, el versículo 2, Jehová le pidió a Ezequiel que contara un enigma, así que antes de anunciar esa profecía tenía que contar un enigma profético que destacaría la falta que hacía un gobernante justo, que sería el Mesías. Muy bien, eso es.
Hermana Línea, hermana García. Y este enigma también pondría de manifiesto la infidelidad de los gobernantes de Judá. Perfecto, muchas gracias, Línea. Estupendo. Pues hablemos ahora de un intrigante enigma que es parte de la proclamación que hace Ezequiel y también hablaremos de su significado. Leamos el párrafo 5, pero antes, por favor, también el relato de Ezequiel 17 del 3 al 10 y después, a continuación, el párrafo, cuando quieras, hermano Delgado. Dirás, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. La gran águila de inmensas alas y largas plumas, de plumaje abundante y colorido, vino al Líbano y tomó la punta del cedro. Arrancó el brote más alto, lo llevó a la tierra de los comerciantes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Luego tomó semilla de la tierra y la plantó en un terreno fértil. La plantó como se planta un salce a la orilla de aguas caudalosas, de modo que brotó y se hizo una vid baja y desbordante. Dirigía sus ramas hacia ella misma, y sus raíces crecían debajo de ella. Así se convirtió en una vid, y produjo brotes y echó ramas. Y vino otra gran águila de inmensas alas y grandes plumas. Entonces la vid extendió sus raíces hacia ella con ansias, lejos de las porciones de tierra donde estaba plantada, y alargó sus ramas hacia el águila para que ésta la regara. Ya había sido plantada en un buen terreno, cerca de aguas caudalosas, para que echara ramas, diera fruto y se convirtiera en una vid majestuosa. Dirás, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. ¿Prosperará? ¿Acaso no arrancarán sus raíces y harán que su fruto se pudra y sus brotes se marchiten? ¿Quedará tan seca que no hará falta ni un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de raíz? Aún trasplantada, ¿prosperará? ¿No se secará por completo cuando le dé el viento del este? Se secará en la porción de tierra donde había brotado. Párrafo. El enigma podría resumirse de la siguiente manera. Una gran águila arranca el brote más alto de un cedro y lo planta en una ciudad de comerciantes. Luego, toma semilla de la tierra y la planta en un terreno fértil, a la orilla de aguas caudalosas. La semilla brota y crece hasta convertirse en una vid desbordante. Entonces aparece una segunda gran águila, y la vid extiende con ansia sus raíces hacia ella para ser plantada en otro lugar bien regado. Jehová condena lo que hace la vid. Asegura que sus raíces serán arrancadas y que se secará por completo. Muchísimas gracias, JP. Pues la pregunta para este párrafo 5 es, ¿cómo podríamos resumir el enigma? ¿Cómo resumiríamos este impresionante enigma? Hermano Salado, Mario. Pues primero describe una gran águila que arranca un brote de un cedro, el extremo más alto, y dice que lo planta en una ciudad de comerciantes. Después habla de cómo esta águila coge una semilla de la tierra y lo planta en un terreno muy fértil al lado de caudalosas aguas, y como resultado esa semilla crece y se hace una vid bastante grande y vid desbordante, ¿no? Entonces menciona que aparece una segunda águila y se ve que la vid quiere llamar la atención a esta águila extendiendo sus raíces para que sea plantada a otro lugar, y como consecuencia eso hace que Jehová condene a esta vid para que se seque por completo. Muy bien, muchas gracias por explicarlo. Hermana Vázquez Nieves. Así que las consecuencias se ven que pasó de ser una vid enorme, grande, bien regada, a quedarse seca por una mala decisión. Muy bien, es una de las ideas importantes con las que queremos quedarnos. Bueno, pues ya conocemos el enigma, ¿verdad?, de las grandes águilas con todos sus detalles. Veamos ahora su significado. Leamos el párrafo 6
junto también al pasaje que se cita de Ezequiel 17:11 en adelante. Por favor, cuando quieras. ¿Qué significaba el enigma? Ezequiel 17:11 a 15 explica. Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo, dile, por favor, a la casa rebelde, ¿acaso no ven lo que significan estas cosas? Dirás, fíjense, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, capturó al rey y a sus príncipes y se los llevó con él a Babilonia. Además, tomó a uno de la descendencia real, hizo un pacto con él y lo puso bajo juramento. Entonces se llevó a los hombres importantes del país, para que el reino fuera rebajado, incapaz de levantarse, de modo que sólo pudiera permanecer en pie si se cumplía el pacto que él había hecho. Pero el rey acabó rebelándose contra él cuando mandó a sus mensajeros a Egipto para que le proporcionaran caballos y un ejército grande. ¿Le irá bien? ¿Podrá librarse del castigo el que hace esas cosas? ¿Acaso puede romper el pacto y aún así librarse? Párrafo. En el año 617 antes de nuestra era, Jerusalén fue cercada por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, la primera gran águila. Él quitó del trono al rey judío Joaquín, el brote más alto, y lo llevó a Babilonia, una ciudad de comerciantes. Nabucodonosor puso a Sedequías, una semilla de la tierra, o sea, alguien de la descendencia real de David, en el trono de Jerusalén. El nuevo rey judío tuvo que jurar en nombre de Dios que sería leal a Nabucodonosor. Sin embargo, Sedequías no cumplió su juramento. Se rebeló contra Babilonia y recurrió al faraón de Egipto, la segunda gran águila, para conseguir apoyo militar. Pero no le sirvió de nada. Jehová condenó a Sedequías por su deslealtad y por romper su juramento. Al final, a Sedequías lo quitaron del trono y estuvo preso en Babilonia hasta su muerte. Estupendo, muchísimas gracias. Párrafo 6. Explique lo que significaba el enigma. Hermana de Sánchez, hermana Sonia. Pues vemos que está hablando de dos águilas, representan a los reyes de Babilonia y de Egipto, y la primera representa al rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no? Y dice que arranca el brote más alto de un cedro y lo planta en una ciudad de comerciantes, es decir, que Joaquín quita el trono, Joaquín quita el trono y es sustituido por Sedequías. Perfecto, muchas gracias. Hermana García, hermana Line. Cuando se puso a Sedequías en el trono, él tuvo que hacer un juramento en el nombre de Dios de que sería leal a Nabucodonosor, pero vemos que después él no cumplió este juramento y eso es la razón por la que después el enigma habla de que va a la segunda gran águila e intenta buscarla, que es Faraón de Egipto. Muy bien, estupendo. Mano Pepe, Mano García. Sí, en este sentido, en la Biblia aparece, ¿no? En Segunda de Crónicas 36:13, pues como el corazón se le hizo terco y obstinado, ¿no? Y al principio lo que había jurado que sí que iba a hacer, luego no lo cumplió y se puso en contra y por eso fueron estas terribles consecuencias. Estupendo, ¿eh? Muchas gracias por citar de este pasaje. ¿Y os gustaría comentar la imagen del libro en armonía con el significado del enigma? Hermano ¿oyes, Pablo? Pues aquí vemos a la primera gran águila que representaba a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Era un águila majestuosa, como era en aquel tiempo una potencia muy importante. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Pablo. Hermana María Ángeles, hermana Salado. Y vemos que lleva pues
agarrado pues lo que decía la profecía a un cedro, y es lo que simbolizaba pues al rey Joaquín, es como lo está llevando pues a Babilonia, esa ciudad de comerciantes. Muy bien, estupendo, muy bien desgranada la imagen. Y como describe también Jeremías 52, del 6 en adelante, ¿cuál fue el trágico final de este rey, de Sedequías? Hermana Fiol, Ruth. Sí, el versículo 11 dice que el rey de Babilonia cegó a Sedequías, lo sujetó con grilletes de cobre y lo tuvo preso hasta el día de su muerte. Muy bien, eso es. Hermano Márquez, Ricardo. Menciona el relato también pues que tuvo que presenciar cómo mataban ante sus ojos a sus hijos y también cómo mataron a todos los príncipes de Judá. Impactante, ¿verdad? Este relato. Hermano García, Pepe. También en el relato de Ezequiel 17, 16 al 21, ahí podemos percibir el sentir de Jehová, ¿no? ante romper este juramento, ¿no? Porque Jehová es el que condenó a Sedequías por esta falta, por no cumplir con lo que había mencionado, ¿no? En el versículo 16, por ejemplo, dice: tan ciertamente como que yo vivo, afirma el Señor soberano Jehová, pues él morirá en Babilonia, donde vive el rey que lo hizo rey, cuyo juramento él despreció y cuyo pacto él rompió. Así que vemos un poco el sentir de Jehová hacia cuando se hace un juramento, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por esos detalles añadidos. Hermano Martín, Raúl. Además, todavía faltaban 3 años hasta que esta profecía se cumpliera, hasta que Sedequías por fin se marchase huyendo y buscando la alianza de otros países con el fin de no someterse a Nabucodonosor, ¿no? Tenía la advertencia, pero aún así la palabra de Jehová se cumplió. Cuando alguien no se deja guiar por sus principios, tiene que pagar graves consecuencias, y vemos las que él llegó a pagar durante todo el resto de su vida. Llegó a sufrir mucho, pero bueno, tampoco tuvo un corazón arrepentido, porque si no la Biblia lo habría explicado, ¿no? Pero nos ayuda a ver, ¿no?, el confiar absolutamente en las promesas de Jehová, y más nosotros que tenemos un cuadro completo ahora de profecías que se están cumpliendo también en nuestros días. Estupendo, muchas gracias, Raúl. ¿Qué lecciones extraer de todo esto? ¿Qué aprendemos de este relato? Pues leamos el último párrafo del estudio de hoy, el párrafo 7. ¿Qué lecciones podemos extraer de este enigma profético? Primero, cuando los siervos del Dios verdadero damos nuestra palabra, tenemos que cumplirla. Jesús dijo: cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Si nos vemos en la necesidad de jurar ante Dios que diremos la verdad, por ejemplo, al testificar en un tribunal, no nos tomaremos ese juramento a la ligera. Segundo, tenemos que fijarnos bien en quién ponemos nuestra confianza. La Biblia nos da esta advertencia: no pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Muchas gracias, hermano Delgado, por tu excelente lectura para hoy. Pregunta de este párrafo 7, ¿qué lecciones podemos extraer de este enigma profético? Hermano Calvo, Dani. Pues que debemos ser veraces y que debemos cumplir con nuestra palabra. Por ejemplo, debemos seguir cumpliendo con lo que también Jesucristo luego recordó, que es nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Y si por alguna circunstancia nos viéramos en la necesidad de jurar ante Dios, por ejemplo en un tribunal, pues no tomar a la ligera este juramento. Estupendo, muchas gracias, Dani. Hermana Sánchez, Sonia. Y otra lección es la de confiar en Jehová y tener cuidado de no cifrar nuestras confianzas en gobiernos, en dinero, porque nada de esto nos va a dar la seguridad no la va a dar Jehová. Muy bien, importante detalle también. Bueno, Fiol, Juanjo. Y el compromiso más grande que hemos hecho es cuando nos hemos dedicado a Jehová y le hemos dicho que le vamos a servir
por el resto de nuestros días, por toda nuestra existencia, así queremos cumplir con ese sí. Buen detalle, ¿eh? También, estupendo. Hermano Oyes, Pablo. Me gustó mucho un párrafo que aparecía en una atalaya que explicaba esta profecía, que decía: no debemos cometer el error de considerar el cumplimiento del enigma profético como simplemente historia muerta. Lo que aprendemos aquí es muy importante para nosotros en nuestros días. También lo relacionamos con lo que vimos la semana pasada en el estudio. Los políticos pueden prometer cosas. Podemos quizás sentirnos tentados por lo que ellos nos puedan decir, pero solo tenemos que apoyar a Jesús y a Jehová. Muchas gracias por esa idea añadida. Estupendo. Y en base al Salmo 146.3, que se cita allí, ¿en quién nunca cifraremos nuestra confianza? Hermana de Vázquez, Nieves. Pues en ningún hombre. Seguro que desde el punto de vista humano para Sedequías era una buena idea buscar la protección de Egipto. Pero Egipto no pudo hacer nada mientras mataban a sus hijos. Nosotros podemos contar con la protección de Jehová, que es lo que realmente nos va a garantizar un futuro real, ¿no? La seguridad de ahora es temporal y a veces ni siquiera es real, así que es algo que no debemos de olvidar. Muy bien, estupendo. Jehová siempre cumple sus promesas y quiere que nosotros también lo hagamos, que cumplamos nuestras promesas y que digamos siempre la verdad. Sin duda una importante lección que extraer de este libro profético de Ezequiel. Muchísimas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios. Gracias a ellos hemos podido extraer muy bien las lecciones y abarcar muy bien la información. Y también muchas gracias también nuevamente al hermano JP por su excelente lectura. Y hemos contestado la primera de las 3 preguntas que se planteaban al inicio del capítulo en el vídeo de introducción, recordáis, ¿verdad? Pero aún nos quedan 2 más por responder. ¿Cómo podemos aumentar nuestra confianza en el Rey del Reino? Leer las profecías de Ezequiel sobre el Mesías. Y también, ¿qué podemos hacer nosotros para promover la paz y la unidad en el paraíso espiritual del que disfrutamos? Un capítulo que seguro que nos va a ayudar muchísimo a sentirnos mucho más unidos a Jehová y estar resueltos a darle a Jehová la adoración pura. Pues también damos muchas gracias al hermano Vázquez por desarrollar la porción asignada para esta semana del estudio bíblico de congregación y a todos los que han participado mediante sus comentarios y su preparación, que desde luego ha enriquecido mucho la información, la explicación sobre el enigma de Ezequiel que hemos desarrollado en esta semana. Pues hemos disfrutado mucho de todas las asignaciones de esta reunión y ¿qué podemos destacar de lo que se ha analizado en esta reunión? Pues hemos visto lo importante que es mostrar una cualidad que mostró Fineás, que es la del valor, ser firmes al tomar una postura a favor de Jehová. Y hemos visto lecciones prácticas de cómo cada uno de nosotros tenemos que también tomar una decisión firme y tener valor para tomar esa decisión. A veces puede ocurrir en circunstancias que tengamos mucha presión, ya sea a los jóvenes en las escuelas o en cualquier otra situación, cada uno de nosotros en el trabajo o bien con familiares, que nos veamos tentados a hacer algo que desagrade a Jehová, pero si demostramos valor, de seguro que vamos a ponernos del lado de Jehová. ¿Y qué aprenderemos para la semana que viene? Bueno, la semana que viene vamos a hablar de otra cualidad muy bonita, que es la imparcialidad. Y vamos a ver, en especial en el caso de los jóvenes, cómo ellos pueden mostrar consideración y amor para con todo el mundo. Así es una interesante perspectiva que tenemos para la siguiente reunión la próxima semana. Pues agradecemos a todos la participación y contribución a esta reunión. Queremos concluir la reunión con una canción de alabanza a Jehová, que en realidad es Él el que se merece toda la honra y alabanza porque es el que provee esta información espiritual para nosotros. La canción que vamos a entonar a continuación es la número 44, que tiene el título Una súplica ferviente. Y a continuación el hermano Pablo Román concluirá con la oración.